tardes a todos. Les saluda Luis Ordóñez Solorio. Soy, para todos los que ya nos han conocido previamente, los saludo desde la ciudad de Chihuahua. A nombre del equipo de Neuroteam Chihuahua, les doy la más cordial bienvenida a este webinar del tratamiento de stroke isquémico en tiempos de COVID y manejo y prevención de complicaciones. El día de hoy tendremos la presencia de dos grandes reconocidos del mundo del neurointervencionismo y quisiera presentar a nuestro primer ponente a través de mi compañero y amigo Arturo Muñoz. Adelante. Gracias, Luis. Pues hoy, como dice Luis, cerramos un bloque de conferencias que siempre han sido muy interesantes. Hoy no va a ser la excepción. Me parece que con un tema muy especial y en la época actual vamos a cerrar con broche de oro. Es un gusto para mí presentarles al doctor Mario Martínez Galdamés. Él es graduado de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un entrenamiento en neuroradiología y neurointervencionismo en el Hospital Puerta de Hierro. Él es jefe de neuroradiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, en España. Él es autor de más de 40 artículos científicos publicados en diversas revistas de alto impacto, así como presentaciones internacionales. Y desde el 2018, con reconocimiento como Fellow of the European Board of Neurointervention. Es un gusto que estés con nosotros, Mario. Muchas gracias. Bienvenido. Y gracias por aceptar esta invitación. Muy bien, Arturo. Muchísimas gracias. Es un placer. Agradezco a Arturo Muñoz y al doctor Luis Ordóñez la invitación. Es un placer poder presentar hoy, especialmente frente a un maestro y referente como el doctor Orlando Díaz. Siento empezar antes, doctor Díaz, pero insisto, es un honor compartir cartel. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si la van a ver, porque no estoy muy familiarizado. Sí. Vamos a ver. ¿La pueden ver? ¿Ya empieza? Ahí ¿Está bien? Empieza a ¿Vamos compartir. allá? Sí. Venga, bueno, pues como decía, buenas tardes. Aquí en España un poquito más tarde, son las 12 de la noche. Mire, yo les quería mostrar pues un poquito cómo nos hemos ido adaptando desde España ante esta terrible situación que ahora estamos todos viviendo. Y les quería mostrar un poquito nuestra experiencia, que no difiere de la experiencia que tienen ustedes, pero bueno, desgraciadamente empezamos a sufrirlo ya en febrero y hemos tenido que adaptarnos muy poquito a poco, ¿no? Con el COVID siempre hemos tenido la sensación que vamos siempre un pasito por detrás, ¿no? Desde el principio no entendíamos bien cómo era el virus, a principio de diciembre, enero. Más tarde vimos que no solo era una respuesta pulmonar, sino que es una enfermedad con una gran afectación vascular y una respuesta inflamatoria que realmente es lo que acaba comprometiendo la vida de los pacientes. Estamos sufriendo una pandemia que desgraciadamente se repite en la historia, no difiere de pandemias que han sufrido nuestros antepasados y bueno, pues tenemos que lidiar con ello y tomar medidas que por otra parte son medidas que ya se tomaron antaño. La sensación que hemos tenido en España es que nos podíamos haber preparado mucho mejor, ¿no? Ya en diciembre se empezaban a reportar casos, en enero China decía que había la primera muerte el 11 de enero, evidentemente no nos lo creemos nadie, empiezan a reportar unas muertes, no hay ningún tipo de transparencia, incluso políticos, ¿sí? Mario, disculpa, tu pantalla se ve negra, no sé si tienes una diapositiva No. en negro o... No. A ver, dame un segundo. Que... Ahí está, y ahora ya está. Y si quieres nada más iniciarla, que se quedó en negro. ¿Qué? A ver ahora. Ok. ¿Estás tomando las medicinas? ¿Ya? Sí. No. Estoy en modo presentación. En modo presentación se pone en negro, no sé por qué. Igual si quieren lo en modo no presentación. Ok, podemos, a ver si ver las slides. Ok. Sí, nada más si quieres aumentar un poco el tamaño ándale.
A ver, Mario, dame un segundo que no te oímos. Dame un segundo. Voy a apagar y te voy a prender el micrófono de nuevo. Yo creo que tampoco nos escucha. Mario, ¿puedes prender tu micrófono, Mario? Bueno, otra vez de vuelta. Te vemos. Vamos a ver si está un poquito más estable el sistema. Sí, Ya me escuchan, ¿no? sí, sí. Dale permitir. Está en permitir y ahora para compartir pantalla. Sí. Ahí sí la vemos y ya, si quieres pasar a tus slides. ¿La están viendo ahora, Luis? Sí. Ahí estás en Times Steel Brain. Ok, ¿lo ven ahora? Sí. Venga, seguimos. Entonces, pese a todo esto, lo que tenemos que tener en consideración, evidentemente, es que el tiempo sigue siendo cerebro, aunque estemos en tiempos de COVID. La incidencia de stroke que está reportado, evidentemente, es baja, está cerca de un 2,8%, pero más allá del número de COVID que lleguen con stroke, hay que saber que el resto de stroke patients en general son mucho más vulnerables y los tenemos que proteger a nivel intrahospitalario. Hay experiencias muy importantes que estamos comentando antes, ya la de Nueva York, por ejemplo, en las cuales se han estudiado miles y miles de pacientes y ven que la incidencia de stroke realmente en pacientes COVID es baja. Estamos hablando en torno a un 1%, que son cerca de las cifras que tenemos. Como saben, la experiencia que hemos tenido es que hemos tenido eventos trombóticos en dos fases diferentes de la enfermedad.
en la fase pulmonar por una alteración de la coagulación en el contexto de una sepsis y luego, evidentemente, una respuesta posterior con una tormenta de citoquinas. En esta línea hemos empezado a anticoagular pacientes de una forma agresiva y la verdad es que desde que lo hacemos parece que la proporción de eventos tromboembólicos ha bajado de una forma significativa. Por otra parte, el número de strokes y de infartos agudos de miocardio bajó inicialmente durante las primeras 2 semanas de la enfermedad. Era un misterio, realmente nadie sabía por qué estaba pasando. A nivel del stroke se han dado diversas hipótesis para pensarlo, bien si no acuden por miedo. Se ha hablado incluso del efecto protector de la interleucina 6, si la trombocitopenia generada por la enfermedad era protectora. En fin, ha habido diversas teorías. Pero la realidad es que estudios como este de Francia han demostrado que ha aumentado mucho el decalaje, ¿no? Un retraso en el cuidado de los pacientes de stroke y que el número de trombectomías ha bajado de una forma significativa. En mi hospital hemos tenido una percepción completamente diferente y es que el número de trombectomías que hemos tenido ha sido bastante alta en todo momento. Estos son los números de mi hospital. Hemos tenido desde el 6 de marzo hasta el 21 de mayo, hemos tenido 900 ingresos por COVID, de los cuales 16 se iniciaron con un diagnóstico de stroke inicial, 13 fueron oclusión de gran vaso, no hemos tenido casos lacunares y en este contexto hemos hecho 4 trombectomías mecánicas en pacientes COVID y una que no llegamos a hacer porque tuvo una epistasis masiva después del TPA. Por tanto, la incidencia que hemos tenido en nuestra serie es muy similar, en torno a 1,92%, que es parecido a lo que está descrito. No tengo las cifras de abril, pero bueno, es para mostrarles que realmente comparando 2019 con 2020, el número de trombectomías que hemos hecho mensuales no ha diferido de una forma significativa. Incluso en marzo y abril hemos hecho en general más trombectomías. En este primer trimestre, en abril 75, en mayo llevamos también cerca de 20 trombectomías, por tanto los números son incluso un poquito más altos. Dentro de ello podríamos decir que un 5% de las trombectomías únicamente han sido casos confirmados por COVID. Por tanto, más allá de que la enfermedad es poco de una incidencia baja a nivel de stroke, hay que saber que la carga viral que manejamos en los hospitales es muy alta y, por tanto, el resto de pacientes de la stroke unit son pacientes extremadamente vulnerables en los cuales el pronóstico en caso de infección podría ser realmente malo. Hemos hecho hemos cambiado nuestros criterios de actuación, que me imagino que ustedes habrán hecho lo mismo, criterios muy básicos como, por ejemplo, todo paciente tiene que ser portador de mascarilla en todo momento a nivel hospitalario, todo tipo de pacientes. Nuestro protocolo de trombectomía lo hemos hecho un poquito más restrictivo, de tal manera que pacientes con sospecha de COVID hemos restringido un poquito los criterios de indicación de trombectomía. Y hemos tenido que redistribuir, evidentemente, la actividad del departamento de imagen y del neurointervencionismo potenciando, pues como ustedes, la teleradiología, las teleconsultas y redefiniendo un poquito los circuitos. Desde el punto de vista de imagen, esto lo empezamos a hacer a principio de marzo y la verdad es que con un gran resultado es confiar mucho en los resultados del TAC de tórax. El TAC de tórax hemos visto que es mucho más sensible que los test, incluso que la PCR, que sabemos que la sensibilidad es baja, 30-40%, y el TAC de tórax tiene una sensibilidad del 70-80%. Por tanto, el TAC de tórax es una prueba que metemos de primera línea en todos los pacientes que sean subsidiarios de realizar una trombectomía mecánica. Nos hemos apoyado mucho en los radiólogos especializados en tórax para poder identificar los correctos patrones diagnósticos que caracterizan esta enfermedad, como vidrio deslustrado periférico bilateral, en fin, distintos patrones que nos han ayudado a identificar estos pacientes. La unidad de cuidados intensivos de mi hospital, el 100% ha sido para pacientes COVID, de tal manera que los pacientes que los hemos tenido que redistribuir en distintas unidades. La unidad de ictus únicamente la stroke unit cogía pacientes que eran no COVID y los pacientes que eran COVID han sido todos ingresados en una planta de medicina interna. Los equipos de tomografía, hemos dejado un equipo únicamente para pacientes COVID o sospecha de COVID, es por tanto un aparato que podríamos denominar de sucio y tenemos 2 escáneres más que son solo para pacientes, entre comillas, limpios, que hablamos del resto de urgencias y pacientes oncológicos. Esta misma reorganización la hemos hecho a nivel de las salas de intervencionismo. En mi hospital, en mi unidad, tenemos 2 salas, un monoplano y un biplano.
El monoplano lo hemos dejado únicamente para pacientes COVID y el biplano para pacientes limpios, bien sean para periférico, vascular periférico o neurointervencionismo. Esto tiene una explicación y es que realmente para limpiar una sala de intervencionismo después de un COVID son necesarias entre 3 y 4 horas para garantizar que la carga viral sea baja. Por tanto, no nos podemos permitir ese lujo y lo que hemos hecho es redistribuir en distintas salas. Respecto al tema de la anestesia, pues, hemos seguido las guidelines, evidentemente, minimizar en toda medida la necesidad de intubación. En caso necesario, las intubaciones las hemos realizado en un quirófano paralelo que tenemos, perdón, con presión negativa. Y únicamente hemos intubado pacientes que tenían una clara indicación de intubación, como high NIH o un Glasgow bajo, o pacientes muy agitados inicialmente, o basilares, etcétera. De cara a las medidas de protección, pues hemos tenido que aprender desde el principio a ponernos los EPIs, siempre con la ayuda de un compañero. Solo poner los EPIs supone una demora de cerca de entre 15 y 20 minutos de realizar el tratamiento endovascular, únicamente solo con la preparación del personal. Por tanto, es una medida más de retraso en la atención. Hemos tenido también que redefinir un poquito el circuito de la sala, minimizando el número de personal. Si habitualmente solemos tener 2 operadores en sala y 2 enfermeras con otra más circulante, lo que hemos hecho es únicamente un único operador para todos los casos, una enfermera y una circulante. Hemos prohibido la entrada principal y únicamente existe la comunicación por una sala paralela a través de una tercera enfermera sin que nadie más pueda acceder a nuestra sala. Esta es la sala de mi hospital. Aquí, como ven, la sala de entrada al biplano está siempre cerrada y la única entrada es esta entrada paralela. Es importante que tengamos la ayuda de otro compañero, en este caso es la tercera enfermera, que este es un compañero mío, a la hora de finalizar el procedimiento le está explicando qué pasos tiene que seguir para quitarse correctamente el EPI y hacerlo de una forma ordenada para no contagiarse. Y esto que parece una evidencia, de verdad, si no han tenido experiencia en ponerse un equipo de protección, van a ver que son unos pasos que siempre la ayuda desde fuera te pueden orientar para hacerlo de una forma correcta y no cometer errores, puesto que no es sencillo. Más allá de eso, pues tenemos todo tipo de checklist por todas las localizaciones para saber cómo hay que ponerse el equipo de protección. Mantenemos la puerta, como comentamos, siempre cerradas. Siempre. Esto es una medida que habitualmente no tomamos. Las puertas suelen estar abiertas con mucha ligereza y en este caso están completamente cerradas. Los materiales, la primera semana nos quedamos sin material, puesto que las casas comerciales y la industria no nos pudo suministrar. Y lo que hicimos fue entonces, a partir de entonces, duplicar el stock habitual para garantizar que teníamos todos los materiales disponibles para poder tratar a nuestros pacientes con seguridad. Y esto es una cosa que recomendamos, si no lo han sufrido, se anticipen y tengan una previsión de stock para evitar este tipo de retrasos. Hemos suspendido el entrenamiento Fellows y Visiting Fellows que teníamos organizados, evidentemente. Y como ven, esta es la foto de una estampa habitual de un procedimiento de stroke y esta es la estampa que tenemos ahora con minimizando en la medida lo máximo posible el número de personal para intentar minimizar la transmisión interna todo lo posible. Con lo que les comentaba, limpiar una sala de angiografía que ha sido contaminada es un procedimiento largo. En mi hospital por lo menos esperamos 2 horas para bajar la carga viral, luego proceden a la limpieza y luego se deja otra sala 2 horas cerrada. Hablamos de 5 horas de tener una sala cerrada, lo cual en ocasiones o casi siempre no lo podemos realizar. Entonces yo les quiero mostrar unos casos que son ilustrativos. Este caso sirve para ilustrar el retraso de la atención en los pacientes hospitalizados, en los cuales no se permite que estén familiares con ellos. Este es un paciente de 70 años que está ingresado por COVID, aunque tenía determinaciones negativas por inmunoglobulinas, tenía un patrón de infiltración típico en la radiografía, con fiebre, tos, y tras unos días ingresado, 10-12 días, empieza con un bajo nivel de conciencia, le hacemos el TAC de tórax, esta es la placa inicial, la placa en evolución, incluso la placa en evolución parece que tenía algo de mejoría, pero este paciente, fíjense, la evolución que ha tenido un TAC de tórax extremadamente afectado y, en este caso, un retraso en la atención porque no había nadie en la sala, los médicos estaban que no daban abasto, no había enfermería y es un retraso en la atención que no se pudo tratar a un paciente que se podía haber beneficiado de una trombectomía mecánica. Esto es la realidad que ha sido en nuestro hospital. Por otra parte, tenemos pacientes en los cuales
pues por miedo a ir al hospital no han llamado. Esto es un caso de una mujer de 57 años que nos trasladaron desde otro hospital. En teoría no tenía COVID. Ella tenía unos episodios febriles, un catarro 15 días antes y tardó hasta 12 horas en llamar al 112. Cuando llegó, se realizó una radiografía de tórax que parecía normal, pero si ven en detalle el escáner que le hicimos por protocolo, ven que existen lesiones parcheadas en vídeo deslustrado en ambos pulmones, típico de una fase muy incipiente de COVID-19. Activamos el protocolo. En este caso era un paciente que tenía, como ven aquí, un ictus de la arteria cerebral media izquierda con una alta penumbra, por tanto, una gran capacidad de tejido salvable, y le hicimos el tratamiento que hacemos habitualmente, que no ha cambiado nada. No hemos cambiado, evidentemente, la técnica, con un balón guide catheter y con stent retrievers, y lo recanalizamos en 3 pases. Lo que sí que hemos visto, y luego me gustaría que el doctor Orlando Díaz nos corroborara, es que los pacientes con estenosis carotidia hemos visto que tienen mayor carga de trombo asociada en este contexto de estado procoagulante, y en este caso lo que hicimos fue implantar un stent para tapar toda esa zona y dejar el trombo por fuera del stent, de tal manera que evitar. Este caso es un stent mallado, es el Seward. Este paciente mejoró con un NH1 y, sorpresa, la tercera determinación fue PCR positiva. Por tanto, una vez más, la PCR no se puede tener en cuenta de cara a tomar ninguna actuación o medida de protección. Si es negativa, el paciente puede seguir siendo un paciente con alto potencial de infección. Otro paciente, una mujer de 49 años, sin clínica sospecha de COVID, 2 PCRs negativas, y en el escáner igual vemos lesiones sugestivas de COVID. A la tercera PCR salió positiva. Este resultado llegó una vez finalizado el procedimiento. En este caso es una cerebral media izquierda ocluida con un NIH de 25, muy comprometido, también con un alto índice de penumbra y, por tanto, un buen potencial de recanalización. Y igual, misma técnica, en este caso afortunado, un único pase, y lo recanalizamos en 20 minutos. La evolución, afortunadamente, ha sido muy buena con un NIH de 3, ¿no? Estos son los casos satisfactorios en esta época de COVID. Otro caso ilustrativo también, un paciente que empieza con una tos productiva 8 días antes. La PCR igual sigue en espera, le hacemos el escáner altamente sugestivo de COVID, y en este caso lo ven aquí el escáner, la oclusión de la arteria cerebral media derecha, y lo que hicimos fue igual recanalizar en un solo pase, y la verdad es que, bueno, pues muy satisfactorio, porque este paciente está con un IH de 0, y incidir en que la tercera o cuarta PCR ha salido finalmente positiva. Las PCRs que son más sensibles son las tomadas de los lavados bronquialveolares. Las de nasofaringe o faringe muy alta suelen salir casi siempre negativas. Hay casos desgraciados, como este paciente, por ejemplo, que teníamos ingresado por COVID. También no se le prestó la atención suficiente, no había atención en la habitación, y tuvo un infarto que no detectó nadie, y desgraciadamente fue muy tarde para tratarlo. Este es un paciente desgraciado, 38 años, sin antecedentes de riesgo, y como os digo, este caso fue de los que más nos marcó, porque es un infarto en distintos territorios en un paciente joven, ¿no? Este paciente me llegó ayer por la noche, que estuve de guardia y no lo pude tratar. 58 años, sin ningún tipo de patología previa. Empieza con un coma súbito, y es un paciente que ve en la radiografía típica de COVID, y tuvo una trombosis basilar, como van a ver, con una tremenda afectación vitalámica y de tronco, toda la fosa posterior, y otro caso dramático que no pudimos tratar. No siempre son strokes. Este es un escáner de un paciente que parecía que estaba relativamente bien. Sospechaba un stroke porque tenía un deterioro neurológico, pero lo que tenía era un deterioro pulmonar severo, y, en fin, como ven, un paso de una fase 1 a una fase 2-3 de la enfermedad supone un cambio drástico en la clínica del paciente. Por tanto, la experiencia que tenemos, evidentemente, es que, aunque la incidencia no es alta, los ictus en esta época tienen un peor pronóstico, por varias razones. Las urgencias están colapsadas, la red de ambulancias también. El paciente tiene miedo a acudir al hospital y, por tanto, llega tarde. A nivel intrahospitalario, el proceso está muy, muy enlentecido, con un retraso diagnóstico. Y por nuestra parte, en lo que es en la sala de vascular,
tenemos también un enlentecimiento en la preparación por el tema de los EPIs, de los PPE, que tardamos en ponerlos, en quitarlos. Las intubaciones también suponen un retraso porque se hace en una sala alternativa y, en fin, eso implica un peor pronóstico de los pacientes, como estaba comentando. Remarcar, por favor, que no tengan en cuenta la PCR y que tomen las decisiones en base al TAC de tórax. Esto que le hemos contado, pues ya lo ha contado ahora ya la Sociedad Europea y la Americana, el SNIS y el SMIN. Estas son las guías que han salido en abril. Pero bueno, como les digo, desgraciadamente, estas medidas que nosotros tomamos fueron hace un mes y por tanto tenemos que ir improvisando paso a paso. Ya tenemos el circuito ya mucho más pulido y esperemos que el pronóstico sea mejor. Y esto es todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias y siento la interrupción inicial a la presentación. Gracias, Mario. Una excelente presentación y sobre todo en estos tiempos muy importante para países que vamos un poco atrasados en relación a la evolución que han tenido en España. Es muy valioso que nos compartas esa experiencia y sin lugar a dudas creo que nos va a servir mucho a cada quien en nuestros equipos de trabajo. Quisiera a ver si puedes dejar de compartir la pantalla o es, sí, profesor Díaz ahora nos puede compartir la suya. Quiero presentar al doctor Orlando Díaz. Él es neuroradiólogo intervencionista en el Hospital Metodista de Houston, codirector del Instituto Neurovascular de Houston y profesor asociado de la Escuela de Medicina Weill Cornell. Doctor Díaz, un placer que nos esté el día de hoy con nosotros en este foro y compartiéndonos algo sobre el manejo y prevención de complicaciones en la trombectomía mecánica. Bienvenido, maestro. A ver. Ya lo escuchamos. Vamos a... Mario, como siempre, excelente presentación y he aprendido mucho de ti desde que te conozco desde hace mucho tiempo, que tú no me conocías a mí, pero te seguía por tus presentaciones en YouTube. Mario, hemos estado en Colombia juntos, ya se ha vuelto un colombiano por adopción y espero que si el COVID no nos sigue molestando estés el año entrante allá. ¿Cómo vamos a ir con la pantalla? Bueno. ¿Sí me ven algo de la pantalla o no? Ahora, si quiere empezar a compartir su presentación. ¿Aló? Sí, estoy aquí. No sé si la pantalla... Ya va a empezar. Ahí está ya. Y ahora sí, play. Play. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve, Orlando. Perfecto. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. A Mario, que lo del COVID sí ha sido muy bueno. Ellos nos llevan ventajas a nosotros aquí en los Estados Unidos. Mi presentación acá no tiene nada que ver con el COVID. Quiero mostrarle casos malos. Casos buenos tenemos todos y de los casos buenos se aprende, pero yo creo que se aprende más de los casos malos. Y nosotros hemos tenido bastantes casos bien malos que les quiero compartir. Este es el doctor Richard Klosnik, es el presidente de la Sociedad Americana de Neurointervencionistas. Trabajamos juntos, tenemos una gran relación personal y de trabajo. Es un excelente ser humano y un excelente intervencionista. Nosotros aquí hacemos turnos básicamente 3 personas. Yo acabo de entregar mi turno a Richard, que está en turno esta noche. Y quiero mostrarle, como les dije, casos malos y hay que estar pendiente en el arte de la guerra. El arte de la guerra es prepararse, esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Tenemos que saber adelantarnos a las complicaciones, saber en qué institución tenemos, qué tenemos, cuáles son las herramientas que tenemos para luchar. Es diferente cuando yo hago una embolización en el Metodista, aquí en el Metodista Medical Center, que lo haga en el Metodista aquí mismo en Houston, pero en otra sede, o que la haga en otro país, o que la haga en Cartagena. Tenemos que conocer
nuestras herramientas. Tenemos que tener un plan, adelantarnos. Cada cosa que hagamos en intervencionismo, tenemos que pensar 30 segundos después qué debo hacer y qué pasaría si algo sale mal. Y tener un plan B, un plan C y un plan D. Como dije antes, esperar lo mejor, prepararse para lo peor. Entonces, todos sabemos que la oclusión de los grandes vasos, pues nuestro enemigo, lo que hay que tratar es la oclusión de la cerebral media. Y todos tenemos casos buenos. Yo creo que técnicamente abrir un vaso es muy sencillo con las diferentes técnicas que tenemos. La mejor técnica es la que ustedes conocen, la que se sientan cómoda, la que de pronto sea más barata, etcétera, etcétera. No voy a hablar de las técnicas en sí. Cada uno tendrá sus técnicas. Y yo creo que es una de las técnicas que más evoluciona. Yo cambio cada rato, salen nuevos materiales. Y lo primero es relajarse. Yo he cambiado mucho mi manera de actuar en la sala de cirugía. Cuando yo estoy embolizando y tengo una complicación, trato de calmarme, trato de que todo se maneje tranquilamente, no gritar, no exigir, porque es donde todo el mundo entra en pánico y vienen los problemas. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Pues para ingresar muchas veces, soy un caso en donde la arteria femoral, las dos arterias femorales estaban ocluidas y tuve que entrar por el lado radial. Entonces sabemos que hemos tenido aquí punciones carotídeas directas, radial, braquial, femoral, etcétera. Y hay que mirar a ver, esos pacientes son de edad. Miren este paciente con la femoral izquierda, la derecha, todas tapadas, no podíamos entrar y tenemos que hacer un approach radial, inclusive hemos tenido que hacer punciones directas. Hay Mario nos mostró en Colombia en sus presentaciones el nuevo introductor del Ballast o Ballast, que es de Balt. Nosotros no tenemos todavía, creo que lo tenemos aquí en los Estados Unidos, pero yo no lo tengo en mi institución. Hay un nuevo introductor que está compitiendo con el Ballast, que es de Cerenovus. No es resistente al kinking, pero uno de los que nosotros tenemos es esta herramienta antigua, que es el introductor de Arrow, que uno puede hacerle hasta casi 360 grados. Y como vemos en este caso, en donde hay una oclusión del segmento M1 aquí de la cerebral media, muchas veces, mire, este paciente tenía un bocio, un goiter, que estaba produciendo desviación de los vasos, y mire qué pasaba con el introductor normal. Había un kinking, como lo vemos aquí, mire cómo está. A pesar que teníamos esto, no podíamos pasar con el catéter intermedio. Entonces, de pronto el Ballast, como le digo, podría que es resistente al kinky, pero nosotros, como no lo tenemos, tenemos que utilizar un introductor flexible, y ya con el introductor flexible podemos hasta tener 360 grados y llegar donde queremos. No solamente esto, miren, con un CIMOS, o sea, muchas veces nos demoramos más no haciendo la trombectomía en sí, sino cateterizando las carótidas internas. Mire la tortuosidad de la carótida común izquierda. No solamente eso, miren la estenosis que existía y la tortuosidad de la carótida interna. Otros de los introductores, pues el NeuroMass, tenemos el Infinity, que podemos mirar que muchas veces se comporta un poco mejor, pero cada día, cuando yo veo una persona, hemos tenido pacientes de 105 años, de 95 años, no tenemos limitación de edad. Aquí no podemos decir, no hacemos este paciente porque es mayor de 100 años. Hemos tenido más de una docena de pacientes mayores de 100 años, y en esos casos voy preparado y utilizo, como ustedes pueden ver, un introductor Arrow 8 French directamente acá, de 80 centímetros, un 9 French, perdón. Tenemos el balón. Yo casi últimamente no estoy utilizando el balón, el Shello, sino que me voy y hago una aspiración directa, y el balón Shello de 92 centímetros. Y tenemos aquí también el Ley 68 en esa época. Ahora estamos utilizando el Jet 72. Y pues ahí nos vemos, se inserta el catéter, el Velocity. Tenemos el Velocity, el Phenom, de acuerdo a las circunstancias. Vamos a adelantar este video, y entonces podemos hacer un sistema cuatriaxial. Aquí, como vemos, esto es una oclusión en tándem, oclusión de la carótida interna. Tenemos anestesiólogos 24/7. Nosotros, cuando nos llaman para un caso, en 30 minutos todo el equipo debe estar acá, y
tenemos un anestesiólogo aquí que está disponible para infarto cerebral, pero está siempre haciendo otros procedimientos mientras tanto, o sea que no tenemos ningún problema con que venga el anestesiólogo. Y aquí vemos que después de había una estenosis en T. Cuando hay una estenosis en T, mi protocolo es que yo me voy a la carótida contralateral primero, porque quiero ver esa oclusión de la carótida distal, qué tanto se extiende dentro de la A1 de ese lado. Entonces ya, aquí podemos ver que las dos A2 están llenando, o sea que yo lo que tengo que salvar aquí es la cerebral media. O sea, cuando yo basado en el angio-TAC hay una estenosis en T, no me voy directamente a la carótida contralateral o a la comunicante posterior. Luego, pues hacemos la técnica que todo el mundo, pasar con un catéter, un Velocity o un Phenom, somos los que más utilizamos, el Phenom 21, y atravesamos, la clave es una guía en J. La clave es atravesar el coágulo con una guía en J. Y después de eso, vamos a ver aquí, por cualquier circunstancia, el catéter, el computador está, se bloqueó aquí. Un momento, a ver si ahora ¿todo bien por allá? ¿Está haciendo todo? No, todo bien. Miremos a ver. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien. Entonces, sí. La clave J. Esto es vital. Esto es vital. Nosotros utilizamos una guía, cualquier guía sirve, pero nosotros utilizamos una guía Terumo en J y para evitar perforar. Y aún así les quiero mostrar todos los casos que hemos tenido. Entonces, es clave. Dejamos el Velocity, el catéter intermedio, y estamos utilizando, pues tenemos todos los close receiver. El que estamos utilizando es el 6x40 de Solitaire, pero ayer hice un caso de Embotrap. No sé lo que está pasando con mi computador. De pronto es muy rápido. Pido disculpas. Ok. Aquí estamos. He cambiado mi técnica, que va a ser publicada ahora, lo vamos a enviar en el Journal de Neurocirugía, en donde avanzo el catéter intermedio y hago una combinación, no es una simple solumbra, es una solumbra modificada, que en este caso no lo he hecho ahí. Yo no haría eso ahora como lo estoy haciendo. Este catéter intermedio lo pondría directamente donde está el coágulo. Y luego, aquí avanzo el intermedio. Como lo digo, yo he cambiado esta técnica ahora. Yo lo que hago es tener el catéter de aspiración enfrente del coágulo. Y allí es donde suelto. De pronto, si tengo tiempo, le mostraré esta técnica. Y el resultado de un ticket 3, un solo paso, es más del 85-90% de esa técnica. O sea, es diferente a lo que se están mirando acá. Bueno, eso es lo que hacemos normalmente. Y muchas veces paso un close retriever a la 1 y luego a la M1 cuando es un catéter, y pues ese es el resultado final. Ponemos aquí. Aquí ya estamos utilizando el Tiki 2C también. Creo que este fue un Tiki 2C, en donde es la última clasificación que existe. Y ese es el paciente con básicamente una oclusión completamente. Eso es el otro día. Bueno, neurológicamente, básicamente normal. Este es el Velocity, pero como les dije ahora, estamos utilizando mucho el Phenom de 160, que es de un profile, de un perfil más bajo. Este es un caso muy interesante. Es un caso primeramente joven que comenzó con un dolor de cabeza fuerte. Un paciente joven, dolor de cabeza fuerte y un síndrome isquémico de cerebral y media. Cuando eso esté pasando, piensen en disección. Y si ustedes miran aquí en este caso yo no estuve de turno, lo hicieron cuando estaba de turno. Esto no es lo típico de un coágulo
que se ha ido. Este paciente, después de haberle hecho estudios cardíacos de todas maneras, esta es la imagen típica, miren el cambio de calibre y la manera como está ese feeling defect. Sin embargo, quien lo hizo pensó que era un coágulo común y corriente y lo que hizo en este caso, que me parece a mí, no hemos tenido muchos casos al respecto, es haber puesto, este es el Dyna-CT, el otro día haber puesto el Solitaire y haber hecho la trombectomía, pero miren lo que ha pasado, ha empeorado la disección. Ha empeorado, miren cómo aquí hay una dilatación. Luego el otro día me consulta en el caso, le hicimos un Dyna-CT, esto definitivamente hay una disección que existía y que fue empeorado por el Flow Retriever. Ese es el tipo de imágenes en donde podemos ver exactamente la definición. Mira, esto es con 4 centímetros de contraste diluido. Y miren la calidad y la definición de un Dyna-CT que se hace en 20 segundos. Y miren el tipo de imagen que nosotros podemos obtener. Entonces, después de eso, si cortamos aquí, podemos ver que hay un lumen hay un hematoma intramural, y en esos de los pocos casos que decidimos poner en forma subaguda un wingspan para tratar la disección. Entonces, uno de los aprendizajes es detectar en pacientes jóvenes con dolor de cabeza que puede haber una disección que está causando los síntomas, y este es el resultado en difusión con un infarto en la cabeza del núcleo caudado. Como les dije, la guía en J es fundamental. Es mejor porque va a proteger el coágulo. No sabemos, estamos en una forma ciega avanzando la guía. Si no sabemos, puede entrar en una pequeña arteria y perforar. Y quiero mostrarles algunos casos de eso. Este paciente tenía un device un left ventricular assisted device, que eso no se le siente en los pulsos, y el paciente vino con un NIH de 11, llegó a las 12:12, y entonces se le hizo, aquí pueden ver ustedes el CT, y aquí tenía su coágulo. Este caso estaba de turno el doctor Klosnik. Aquí tenemos el coágulo común y corriente. El paciente estaba despierto. En esa época hacíamos los casos con el paciente despierto. Supuestamente un buen resultado, pero miren lo que está pasando aquí. Si ustedes analizan esto no es normal. Esto no es normal. Hay extravasación del contraste. Esto es en el espacio subaracnoideo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que llegar inmediatamente, buscar, y a veces es difícil encontrar dónde está rota la arteria. Creo que fue aquí, déjenme ver qué pasa. Finalmente, hay muchas cosas que se pueden hacer, poner un balón, poner coils. Hemos hecho de todo. En ese momento, en esa noche, Richard decidió inyectar Onyx. Y ese es el CT inmediatamente después del procedimiento, con bastante contraste, y aquí podemos ver el Onyx inyectado. Ese paciente, luego me tocó, estudio de turno, se recuperó, fue a casa con una hemiparesia 3/5, y luego aquí tenemos el infarto crónico que había tenido la paciente, y luego yo llego, me llaman de turno y encuentro al paciente con el mismo coágulo, en el mismo sitio, con el Onyx aquí. Pues yo ya sabía lo que había pasado a Klosnik, a Richard. Entonces, pues hago la trombolisis, y este es el resultado. Entonces, lo que le quiero decir, este paciente lo hice. Recuerde que este paciente tenía un ELVA, entonces que no tenía pulso, y tuvimos que hacer una punción braquial, y aquí tenemos un arrow para que no haya kinking de paciente. Ahora hacemos más radial. Entonces, en este caso, lo que nos tenemos que tener es, vayan siempre con una guía J, porque lo estamos haciendo, y hay que, una vez perforamos, es un desastre. Y hay que, afortunadamente, estos pacientes ya vienen con sus daños neurológicos, o sea que si estamos la arteria que perforamos no va a cambiar mucho, pero pues no sería lo ideal. Este es un caso que a mí me impresionó mucho, porque es un paciente de 54 años, pero miren que vino con un síndrome del left MCA, y había tenido una historia de un infarto, porque tenía una fibrilación auricular, creo yo, en el otro lado, en el lado derecho. Eso venía con esta imagen en el lado derecho. Esto fue post-contraste, pero el paciente venía con síntomas en el lado izquierdo. Entonces, miren aquí, con el contraste se veía algo de captación, la captación del infarto subagudo,
Yo hago el lado izquierdo y inyecto el lado izquierdo, que es por el que el paciente llegó, y veo esta inyección, y cuando modificamos rutinariamente la ventana, podemos ver claramente que la parte parietal posterior le falta, hay una arteria que está faltando. Sin embargo, cuando eso pasa, le inyectamos la vertebral y vemos que hay reconstitución por lectomeningia a través de la arteria la angular. Entonces, pues, el paciente clínicamente había mejorado, era muy distal, decidí no hacer nada, pero como el paciente en el otro lado había tenido ese infarto, completé el angio e inyecto en el otro lado. Este es inmediatamente yo inyecto en el otro lado y como ustedes pueden ver no se ve aparentemente nada, pero cuando cambiamos la ventana vemos que hay una hipoperfusión en esta zona. O sea, había una arteria en el otro lado, pero recuerden que eso había sido subpaguido, había sido creo que una semana antes. Y esa es la PEI lateral. Ustedes no pasa nada, esta es la fase venosa. Cuando yo le hago una oblicua para mirar exactamente dónde se había roto, miren esto que está pasando. Veo eso. No sabía exactamente si eso era una vena, si eso era una fístula, si era exactamente qué había pasado. En la inyección de API lateral no pasaba nada. Solamente, o sea que en esos momentos el paciente comenzó a sangrar. Comenzó a sangrar en el infarto subagudo que tenía en el otro lado. Esa es sangre en el espacio subaracnoideo. Inmediatamente le hago un DynaCT y veo el hematoma que estaba pasando. Y empiezo yo a buscar dónde había sangrado y mientras buscamos, repito el DynaCT 20 minutos después y el hematoma seguía evolucionando. Muchas veces esos sangrados paran espontáneamente, muchas veces inflando un balón para, pero este paciente seguía sangrando y al final lo que me tocó, lo que mejor pude hacer fue poner un pequeño coil y mire que había reversión del flujo en esa arteria distal, en la unión M2-M3. Este paciente, vemos en el CT inmediatamente el contraste, los scores que le había puesto, se hizo una craniectomía compresiva y este paciente murió. Lo cual es, creo que yo tuve buena suerte o mala suerte, que el paciente sangró en un infarto subagudo en el lado contralateral, coincidencialmente durante la trombolisis potencial, trombolisis mecánica del otro lado. Lógicamente, esto con uno de los felos, no inyectar aire, estamos trabajando con un sistema triaxial, cuatriaxial, esto, la técnica de sacar un coágulo, como dije yo, es relativamente fácil, pero tampoco esto no es aceptable, inyectar aire dentro del cerebro. Más complicaciones. No hay que obnubilarse cuando veamos una oclusión de la cerebral media y concentrarse en la cerebral media. Este paciente tenía una oclusión de la cerebral media, pero miren, aquí nos faltó ver que había cross-feeding a través de la comunicante anterior y se veía la cerebral anterior del otro lado. No veíamos, no se ve. Y si nos ponemos a pensar, miren que hay una oclusión de la cerebral media y también de A2. Y eso fue después de la trombolisis mecánica. O sea, el teaching point aquí es miren y revisen otros vasos y miren y revisen otros territorios. Tener un plan B, como en este caso, oclusión, se le hace la trombolisis mecánica, pero hay una estenosis de base, hacemos angioplastia. Este paciente coincidencialmente estaba en Plavix aspirina, entonces le pusimos un stent. Con los catéteres intermedios, un balón expandable stent Drockelure y tratamos de hacerlo, o un wingspan. Otro caso, paciente con oclusión de la cerebral media, vemos aquí la cerebral media hiperdensa, y cuando llegamos aquí, vemos que la cerebral media está tapada, pues perfecto, y hacemos lo mismo de siempre, nos vamos distal, pero al sacar el coágulo, vemos que abrimos la cerebral media, pero ha habido embolización a territorios distales, a la A2 en el lado izquierdo y a la M2 en el lado izquierdo. Entonces empezamos y vemos aquí que la fase venosa, para mostrarles lo que le quiero aquí a este caso. Entonces vemos acá, entonces empezamos a hacer la trombolisis, pero entonces cuando vemos esto, ninguna vena es vertical. Esto no es una vena. El paciente empezó a sangrar. Eso no es una vena. Como vemos, y seguimos, otra perforación.
que es exactamente allí. Ninguna vena es de ese tipo aquí. Entonces, el problema de eso es que a veces miren aquí, ya es claramente que el paciente está sangrando, hacemos un DynaCT, a ver si hay una hidrocefalia aguda, si hay un hematoma grande, y empezamos a averiguar de dónde había sangrado este paciente, y fue una pesadilla, porque hasta que al final empecé yo, ocluía una arteria que pensé que era la que estaba sangrando, y luego me di cuenta que esa no era, y el paciente seguía sangrando hasta que fue un desastre completo. Había sangrado de otro sitio en donde yo pensé que no tenía los coils, y el paciente murió. Coils que migran. Este es un paciente que viene con síndrome de basilar ocluida. Miren el tipo de basilar extendiendo hasta P1 bilateralmente. Entonces, cuando le hacemos el angio, la basilar estaba en angio TAC ocluida. Cuando le hacemos el angio, eso es muy común ver que el coágulo migra hacia la P2. Eso tiene que estar pendiente de esas cosas que pueden pasar. Migración de coágulos, pues nos vamos al P2 y pues restablecemos el flujo con eso. O sea, hay que mirar que eso puede pasar. Este es otro caso en donde el paciente vino con síndrome de fosa posterior y vemos que tiene una estenosis crítica del inicio de la vertebral izquierda. Vemos un gran coágulo en la B2, segmento B2, pero mire que en el segmento B3 e inicio de B4 tiene otro coágulo. Y quiero que pongan atención a las dos cerebrales posteriores. Aquí hay un coágulo durante la inyección, y vemos aquí que la cerebral posterior es normal. Pero miren qué pasa. En la segunda inyección, ese coágulo que estaba aquí se movió espontáneamente, teniendo en cuenta que había oclusión proximal. Y miren aquí esa cerebral durante el mismo procedimiento. Entonces, nos vamos, y creo que es un tribo, no recuerdo qué fue y se abre. Y creo que en 6 minutos abrimos, y en 6 minutos fue suficiente para que hubiera un infarto del tálamo y de la cerebral posterior. O sea que eso del tiempo es muy variable, y todos sabemos que depende de la circulación colateral. Otro paciente, oclusión en T, un gran coágulo, se abre después de la M1, pero durante la mecánica trombectomía de la M1, miren qué pasa con la A2. Hubo una oclusión. Esa A2 no estaba cerrada, se mandó un coágulo allá. Entonces nos vamos a la A2, miren cómo está aquí la M, la cerebral media está abierta. Abrimos A2, pero se volvió a tapar M1. Reoclusión de la M1. Y luego, pues sí, abrimos la M1. O sea, esta es una cuestión dinámica, todo va cambiando, pueden haber embolismos dentro del mismo procedimiento. Paciente con una oclusión left MCA acute syndrome, o sea, la cerebral media estaba ocluida, pero quiero mostrarle aquí que la basilar, ¿cómo estaba la basilar? La basilar estaba perfectamente abierta y las dos cerebrales posteriores abiertas. El problema era la cerebral media. Pues miramos aquí en la cerebral media, aquí mire la basilar, quiero mostrar esto, eso fue en el angiotac, y mire la cerebral media que tiene un estrechamiento acá. Entonces, pues nos vamos a la cerebral media, había una oclusión incompleta de la cerebral media, y miren aquí cómo estaba la cerebral posterior, la PCOM, perfecta. Y bueno, se hace la trombectomía mecánica de acá, se abre la cerebral media, pero miren qué pasa. Toda la basilar y la cerebral posterior, que en inicial CT estaba abierto, ahora está lleno de coágulos. El paciente seguía enviando coágulos dentro del procedimiento, y ahora tenía coágulos en la basilar. Miren cómo estaba la basilar 20 minutos antes del procedimiento. Ahora toda la basilar está llena de coágulos, y pues vamos y hacemos la trombectomía mecánica. O sea, nosotros en esta institución completamos el angio al final. Es debatible, no sé si existan datos al respecto, pero nos hemos llevado tantas sorpresas que antes de bajar al paciente a la mesa, miramos que el paciente, si tiene una fibrilación auricular, no esté mandando coágulos. Este es un caso impresionante. No estaba yo de turno, pero miren que había una oclusión en T. Entonces, pues se hace lo que siempre se hace, oclusión en T, se trata de sacar el coágulo. No fue un resultado espectacular. De pronto aquí miren cómo se ve esa filling defect, como si hubiera... esta es una imagen típica de un coágulo.
Esto hay que pensar en una disección. Ese paciente se fue a cuidado intensivo. 2 días después vemos una hiperdensidad aquí a nivel subinsular con edema y con su infarto. Bueno, perfecto, podría ser. Eso fue 2 días después. Después, 6 días después, vemos que hay un aumento de la densidad a nivel del polo temporal derecho y 7 días después sangró. Entonces, ¿por qué sangró este paciente? Sangró en el infarto, pero no habíamos un infarto tan grande, pero es bueno asumir, pues bajamos al paciente para el angio, vemos cómo el hematoma desplaza la M1 y hay un pseudoaneurisma. O sea, se ha producido una disección con el solitaire, con el clot retriever, y ya ese territorio estaba, toda esa arteria está completamente disecada y estaba infartado y había cierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ocluir esa arteria, porque ya ese territorio estaba muerto. Pero cuando ustedes tienen, pues el paciente hace su infarto, que ya lo tenía, pero no queríamos, hizo su hematoma, pero luego el paciente después viene porque le hacemos un follow-up y tenía un pseudoaneurisma de una de las anterias distales de la cerebral anterior y pues hacemos la cateterización e inyectamos el Onyx para ocluir ese aneurisma. O sea, este paciente llegó con una oclusión de la M1, se le produjo una disección con el solitaire, luego hizo un hematoma y luego hizo un aneurisma disecante, una disectineno, y luego vimos que había un aneurisma micótico distal. El paciente sobrevivió. Voy a mostrarles el último caso, un paciente triste, un caso triste, un paciente de 33 años con mucha ansiedad, tenía un síndrome de Turner, y entonces venía con problemas en el habla, pero no se le hizo el diagnóstico con algo de vértigo porque esta paciente estaba tomando Flexeril y Prozac. Entonces le asumieron que era por la medicina que tenía y no pensaron en algo agudo. Entonces cuando la paciente se complica, vemos que en el TAC sin contraste tiene una hiperdensidad de la basilar, no tiene flujo en el angio. A mí me llaman, paciente de 33 años, el NIH-S4, no le dieron TPA y el paciente ya tenía 22 horas y no estaba tan mal clínicamente. Transfirieron el paciente y le pidieron una angiografía y luego me la cancelaron. Y cuando hicimos el angio tenía un infarto del puente, pero la basilar ya estaba abierta. Miren aquí, la basilar abierta. El otro día me dijeron ya la paciente está estable, la paciente está mejor clínicamente, pero miren que es una basilar un poco pequeña. Y el 24 de julio la paciente estaba caminando y todo, volvió a tener, le hicieron un control, la basilar continúa abierta, no se le ha hecho hasta ahora ninguna angiografía. Pero ese mismo día, a las 7 de la noche, empieza a estar letárgica, empieza a tener síntomas de isquemia posterior y allí llega y me llaman por teléfono y cuando le repiten los estudios, de nuevo la basilar tapada, aquí miren el angio-TAC, que ese mismo día estaba abierto y cuando yo le hago el angio, completamente ocluida la basilar, pero si revisamos bien, yo creo que ese paciente, miren cómo está llenando la fosa posterior y la cerebral posterior, yo creo que esa paciente tiene una disección de la basilar, pues como enfatizar la arteria en J, aquí abrimos, pero esa basilar proximal yo no la veo tan normal. Yo creo que esa paciente joven hizo una disección, la paciente sangró y murió. Entonces, lo que le quiero decir es, yo creo que estos procedimientos nos ha cambiado el estilo de vida a los neurointervencionistas porque nos pueden llamar, básicamente aquí tenemos todos los días un ELO, ya estamos preparados para recibirlo. Con el COVID no hemos tenido tanto como Mario ha tenido allá, yo creo que hemos tenido unos 4 casos solamente. Yo tuve un caso en donde no sospechábamos el COVID, le abría la cerebral media, se le tapó la cerebral anterior, le abría la cerebral anterior, se le volvía a tapar, hizo una trombosis de la línea arterial radial y luego hizo una trombosis de la femoral y ese fue un paciente que era hipercoagulable por el COVID. Pero lo que le quiero decir es, estas complicaciones, una de las complicaciones que tenemos, muchas de las complicaciones es perforación y la perforación se evita teniendo al paciente en anestesia general y utilizando una guía en J. Otra cosa, otro punto que yo quisiera enfatizar es
piensen en el otro, en el resto de las arterias. Miren, nosotros aquí por regla, por protocolo, siempre completamos la arteriografía, aunque yo entiendo que puede ser para debatirlo, pero nosotros siempre, porque hemos encontrado y hemos aprendido mucho al respecto. Bueno, dejo unos minutos al final para alguna pregunta que tengan. Gracias, maestro. La verdad que una plática con muchísima, con lo que nos muestra pues, los años que lleva usted en de experiencia, y no cabe duda que cada caso, cada paciente es un libro abierto y todo puede pasar. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Sí me podría hacer favor de dejar de compartir la pantalla, maestro, por favor? Para poderlos ver a los dos. Y una de las preguntas que genera mucha inquietud, quisiera iniciar con una pregunta que me ha tocado ver en varios foros, en varias reuniones, en relación a cuando ingresa el paciente a sala. Una vez que ingresa el paciente, se hace el rescate, se hace la trombectomía por la técnica que sea, y en ocasiones tenemos pues la mala fortuna de encontrar que el paciente está embolizando y está muy cerca de cumplir el periodo de ventana de las 6 horas, por ejemplo. ¿Cuál es la conducta que ustedes siguen? ¿Intentan abrir el vaso o cortan los intentos cuando llegan a las 6 horas? ¿Cómo es la conducta que siguen cuando tienen oclusiones repetitivas en relación al tiempo de periodo de ventana? ¿Para Mario o para mí? ¿Qué? Mario, para los dos. Para los dos. Bueno, Mario, si quieres. Bueno, déjame responder. Yo creo que cuando nosotros entramos al paciente a la mesa, tratamos de solucionarle el problema, incluyendo, si pasa las horas, no es que suspendamos. Digamos que el paciente tenía 5 horas y son 6:30, no es que vamos a decir ya se pasó el tiempo. Nosotros vamos y hacer una trombectomía mecánica es muy rápida. Yo creo que si nosotros en 20 minutos no la hemos hecho, hay algún problema por allí. Hay algún problema porque técnicamente de pronto hay una estenosis de base, etcétera, etcétera. Ya estos son procedimientos rápidos, estabilizados, estándares, pero para responderte tu pregunta, no nos tenemos en cuenta ya cuando el paciente está en la mesa. Si vemos que hay otro émbolo, ese émbolo es nuevecito, es nuevo, pasó allí en la mesa. Entonces nos vamos y recuperamos y abrimos esa arteria. No decimos ya se pasó el tiempo y suspendamos. No lo hacemos. No sé, Mario, ¿cómo hacen ustedes, por ejemplo? Pues exactamente igual. Una vez que el paciente está en la sala, ¿no? Entonces, intentamos por todos los medios recanalizarlo, como bien comenta Orlando. Si es una embolia en nuevo territorio, es una embolia reciente, que merece la pena recanalizar. Y lo que sí que hacemos, somos muy rigurosos, son los criterios iniciales de diagnóstico por imagen a la hora de tratar los pacientes, de tal manera que valoramos siempre muy bien el ASPETS. Tenemos unos radiólogos expertos que lo miden muy bien, y en ventana extendida nos apoyamos mucho en el TAC perfusión. No sé si Orlando también nos gusta el TAC perfusión, pero nosotros en ventana extendida tenemos mucha experiencia y nos gusta mucho, la verdad. Sí, no, aquí es obligatoria en ventana extendida, no hacemos el caso si no hay una perfusión, porque si antes de 6 horas entramos solamente con el TAC, pero definitivamente para ventana extendida hacer perfusión, y muchas veces nos llaman y nos venimos y en la perfusión no hay nada que salvar. Entonces, sí, todo eso lo hacemos, pero para redondear la respuesta es, si el paciente nos hace un émbolo nuevo estando en la mesa, que a nosotros nos han hecho, no es tan infrecuente. Yo no sé si es porque tengamos muchos casos, vamos por eso como si fuera un nuevo evento. Es para redondear la respuesta. Orlando, yo tenía una pregunta para ti en este sentido. Tú que tienes muchísima experiencia en Dynacity, ¿tú ves que tiene futuro hacer Dynacity para valorar el ASPETS en la sala? ¿Has estudiado la correlación con el escáner normal? Muy buena pregunta. No lo hemos hecho. El Dynacity de la última generación, nosotros hemos crecido con el Dynacity. El primer equipo que tuvo Dynacity en el mundo estuvo en Alemania y el segundo aquí en este hospital.
Y uno de los ingenieros se vinieron aquí a trabajar mucho de Dynacity, por eso es que aquí lo hacemos de rutina y es una cuestión que no nos demoramos mucho. Pero la resolución del Dynacity no ha llegado a lo del CT normal. O sea que, pero la última generación del equipo Siemens es bastante parecido. Yo creo que con el tiempo van a ser tan buenos, no lo diría yo ahora, que el paciente llega y se le haría todo directamente en la mesa. Hasta ahora no lo hemos hecho. Hasta ahora el aspect lo hacemos en el paciente llega a urgencia, pasa inmediatamente al equipo de escanografía de CT scan, se le hace, se le mira el aspect, se le hace allí mismo el angiotac y enseguida nos llaman a nosotros. Para responderte a tu pregunta, no creo que la resolución sea suficientemente buena, al menos en los equipos que tenemos aquí en mi hospital, y no creeríamos, no queremos bias, no queremos cambiar y no tratar a pacientes basados en una mala resolución del equipo. Bien. ¿Puede dejar de compartir su pantalla? ¿Me escucha? Sí. ¿Me escuchan? Doctor Orlando, ¿puede Sí, dejar de compartir su pantalla? Perfecto. Dale clic en Stop Sharing, por favor. Ok. Stop sharing. Listo. Sí, listo. Perfecto. Ok. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta aquí para los que dice, ¿en qué procedimiento han visto más complicaciones locales en el vaso fluido? ¿Trombectomía con stent o con aspiración? Mario, ¿tú qué dices? Complicaciones locales, ¿se refiere al sitio de oclusión? Así es. Las complicaciones locales depende también de la localización del trombo. A nivel proximal, en el distal ICA, la tasa de complicaciones locales es muy baja. En cambio, a nivel distal, M2, M3, la tasa de complicaciones hemorrágicas aumenta, sobre todo de hemorragia subaracnoidea. Entonces, yo te diría que a nivel distal, M3, la tasa de complicaciones en nuestra experiencia es mayor con stent trigger que con aspiración, a nivel distal. A nivel proximal, yo no he encontrado una diferencia significativa, más allá de que, como bien comentaba Orlando, las complicaciones suelen ser con la guía o con el micro, más que con el dispositivo mismo. No tengo nada que agregar, estoy de acuerdo 100%. Estoy de acuerdo con lo mismo. Mientras llega otra pregunta, Orlando, ya por interés, ¿nos puedes explicar la técnica que tú usas, que dices que has modificado? Porque eso sí me interesa bastante a la hora de localizar el stent con el catéter. Bueno, yo en esto, le quiero decir que yo en esto he evolucionado mucho y he evolucionado con la técnica. Esto cada día salen nuevas cosas que nos hacen la vida más fáciles, que saca uno el coágulo más fácil. Y entonces, yo personalmente, yo no soy muy amigo de la aspiración, la técnica de ADAPT por sí sola. No la critico, tengo grandes amigos que le funcionan perfecto. Mucha gente dice, comencemos con eso y nos ahorramos un stent retriever. Me parece lógico. Yo aquí, a mí me llaman y yo vengo por tiempo y por efectividad. Entonces, para mí es, ¿cómo le saco yo el coágulo al paciente en un solo pase? Lo más rápido posible. Ahora, que de pronto soy caro para el hospital, de pronto, pero aquí, afortunadamente, en el metodista, a mí no me critican eso. Aquí lo que me critican es efectividad, lo que me evalúan es que el paciente le vaya bien, que se vaya más rápido a la casa, así sea que nos gastemos un poco más. Pero yo, para nuestros países, porque yo ante todo soy colombiano y trabajé en Colombia, yo creo que si una persona comienza con aspiración y saca el coágulo con aspiración, así sea en un porcentaje, me parece perfecto, me parece muy bien. Yo casi nunca hago eso, lo hago cuando el de aspiración está aquí y me dice, Orlando, ¿por qué no pruebas? Y me funciona. De pronto me podría volver mejor haciendo aspiración. Entonces mi técnica que yo le he variado es, yo siempre he utilizado casi solumbra. Entonces pues yo me voy, paso el coágulo, ponía el stent
y normalmente el stent lo pongo que me quede el coágulo en el tercio proximal del stent retriever. Yo creo que tenía una foto por aquí, de pronto, si la puedo ir buscando y te la puedo mostrar porque tengo el paper listo para mandar. Entonces la clave, todo el mundo pone el stent retriever, digamos, lo tiene, el coágulo quede en la parte proximal. Eso lo hace todo el mundo, eso no es nada de mi técnica. O sea, ¿por qué? Porque tiene más stent para que arrastre el coágulo. Eso es lo que recomiendan todas las compañías para stent. No lo pongan en la punta del stent retriever porque tienen menos chance a que se suelten. Entonces hay que poner lo que quede. Eso se hace normalmente. Normalmente yo lo que hacía era poner el stent retriever, dejaba el catéter en la carótida cavernosa, alrededor de la oftálmica, y luego el stent retriever me servía como de balón, de algo de anclaje, para que yo luego subiera el catéter intermedio. Entonces, y a veces comenzaba yo a aspirar desde la carótida cavernosa, y a pesar que iba aspirando, lo iba subiendo, y si se me subía, perfecto, y si no, aspiraba desde allí. Esa es la técnica Solumbra. Un día comencé a ver que yo me metía, se me subía el catéter, el Jet 7 o el React, que es lo que yo más utilizo, y que me quedaba al frente del coágulo. Entonces, la clave es, me voy y pongo el catéter como si yo fuera a aspirar, como si fuera a hacer la maniobra ADAPT. Ya he pasado el microcatéter distal. Subo el catéter intermedio, pero hago el esfuerzo para que el catéter de aspiración me quede tocando el coágulo. ¿Ok? No lo pongo proximal. Y entonces suelto el Clot Retriever distal al coágulo, y dejo un 15%, un 10% del stent retriever dentro, o sea, dentro del catéter de aspiración. Ahora les muestro la foto. Dentro del catéter de aspiración, o sea que básicamente me queda parte del stent retriever, lo suelto después que el catéter intermedio esté en la posición perfecta antes del coágulo. No lo suelto primero y avanzo el microcatéter. Pongo el catéter intermedio al frente del coágulo, suelto el stent retriever, pero el stent retriever me va a quedar la mayoría fuera del catéter intermedio, pero un poquitico, unos 15, 10 milímetros dentro. O sea que básicamente estoy apretando el coágulo en la punta del catéter con el stent retriever, y cuando hago la técnica... Como una pinza. ¿no? Como una pinza. Voy a buscarte aquí el artículo y de pronto lo puedo proyectar. Y como una pinza. Y entonces, créeme que al comienzo me resultaba, y los 10 primeros casos, Tiki 3 en un solo pase. Entonces yo digo, bueno, hasta que comencé a fallar. O sea, primero habían casos en donde la tortuga no me llegaba, porque la clave es poner el catéter intermedio primero, para que cuando abras el stent retriever lo pinces con el coágulo. La foto es muy diciente, pero yo creo que tú me entiendes, el que haga esto lo entiende. Entonces, yo creo que con el tiempo, Mario, esto va a ser Tiki 3 One Pass. Eso es lo que vamos a querer todos. Y eso es lo que queremos todos. Interesantísimo, interesantísima técnica. Sí. Entonces, yo creo que eso. Ahora, me he dado cuenta que no siempre es un Tiki 3 One Pass. Al comienzo estaba yo muy entusiasmado, pero bueno, yo creo que si es mayor que un poquito, 10% más que el Solumbra normal, yo creo que vale la pena hacerlo, si no nos cuesta nada. No siempre puedo poner el catéter al frente del coágulo, no siempre lo puedo, pero cuando lo puedo me resulta. Y te voy a mandar copia, por cierto, te voy a mandar copia a los que estén interesados para que me hagan correcciones de alguna cosa del artículo, porque no lo he mandado para publicación. ¿Y cuánto tiempo lo deja, maestro? ¿Cuánto tiempo deja? Buena pregunta. Siempre para aspirar son 2 minutos. Yo lo estoy dejando 2 minutos. Pero cuando hablé con Chapón me dice, eso no te hace ninguna diferencia, Orlando, sácalo de una vez. Nadie sabe la respuesta. Yo lo dejo 2 minutos, que es lo que dice la compañía para la maniobra de ADAPT. Entonces, mientras yo lo dejo, me siento, 2 minutos no es nada, y lo hago. La otra cosa que hago es que lo primero que hago es alar el Clot Retriever dentro del catéter como 10 milímetros más. Para que lo jale más. Para que lo jale más. Y luego cojo todo y lo saco, todo. No meto todo el stent retriever dentro del catéter, sino que lo saco todo.
y aspiro por el NeuroMass. Yo no utilizo balón. Yo no utilizo balón, aspiro con el NeuroMass con una jeringa de 60, le digo a alguien que me aspire y saco todo y aspiro del NeuroMass porque si el coágulo no me vaya a quedar dentro del NeuroMass y al hacer el angio se me vaya. Entonces saco como 20 centímetros de sangre, chequeo que no haya coágulo y ahí sí hago el angio. Y creo que de pronto nos aumenta un poquito más, pero ese poquito más es media hora más acá o yo no sé. Yo creo que vale la pena intentarlo. Claro, no, es muy interesante esa observación porque sí se comporta de alguna forma como una pinza dentro de una aspiradora, ¿no? Exacto, bueno, no le he puesto nombre todavía a la técnica, pero podemos poner el nombre de la pinza. Ahora, esto se le ha ocurrido a muchos, el problema es quién lo publica primero. Preguntan en el foro que acerca, si nos pueden hablar ambos de su experiencia en el manejo de disecciones carotidias agudas en pacientes jóvenes. ¿Respondo, Orlando? Sí, Mario, ve. Sí, bueno, disecciones, hay dos tipos de entornos, ¿no? Una disección que asocia una embolia distal, una embolia a una oclusión de M1, que evidentemente lo que hacemos es, lo primero, recanalizar el segmento distal y luego intentar reconstruir la parte proximal. Y luego están las disecciones que generan un compromiso hemodinámico por una estenosis. Entonces, en una disección que no tiene oclusión en M1, que es puramente hemodinámica, nosotros lo que hacemos es hacer un TAC perfusión para ver si tiene una penumbra isquémica. Tenga o no tenga, de cara al neurólogo, lo digo por no sé qué opinan allí, pero de cara al neurólogo saben que no hay consenso si anticoagular o antiagregar. Nosotros siempre recomendamos al neurólogo que doble antiagregue, porque nos deja una posibilidad de rescate con stent. Y eso es muy importante que los neurólogos lo sepan, porque muchos anticoagulan de primera intención y luego puede ser un problema de cara a nosotros. Entonces nosotros, si el paciente tiene una disección con un segmento arriba que no está ocluido y un TAC que no demuestra penumbra, las manejamos de forma conservadora. Si es lo contrario, evidentemente somos más agresivos. De acuerdo, nosotros hacemos lo mismo. Nosotros, las disecciones en general, hablando de las disecciones, el tratamiento es médico generalmente, al menos que haya un compromiso hemodinámico, como dijo María. Nosotros llegó una época en que le poníamos stent a todas las disecciones, a que nos llegaba y todo el mundo se asustaba antes inclusive de hacerlo de la trombectomía mecánica. Nos dimos cuenta que habían pacientes que por cualquier circunstancia no nos llegaban y comparábamos y a los 6 meses estaban iguales, el que no le ponía stent que el que poníamos stent. Entonces nosotros en forma aguda tratamos de no dar plavisaspirina y no ponerle stent. O sea, si lo podemos evitar, pero si el paciente está haciendo sintomatología, como dice Mario, está con una penumbra y hay que ponerlo, pues hay que arriesgar, hay que pues, o se hace una carga con Brilinta o el Cangrelor, etcétera, etcétera, y se le pone el stent. Pero si nosotros se puede manejar médicamente, y estoy de acuerdo con que no hay consenso que cuál es la mejor medicina, el mejor tratamiento, si es un dual antiplatelet o anticoagulación, hacerlo así y luego reevaluamos al paciente. Pero si el paciente en tratamiento médico está teniendo síntomas, nos vamos con todo. Básicamente lo mismo, Mario, creo. Bueno, yo mostré varios casos. Es difícil. Yo creo que la disección del segmento M1 es inusual y la gente no piensa en esa. Y como a veces una disección se presenta con oclusión, a veces es una disección, a veces es una placa, y en todas vemos que está ocluido. O sea, que llega el momento en que geográficamente no podemos, si vemos la M1 ocluida, podría ser una disección que ocluyó, podría ser una placa que estaba allí que ocluyó, o podría ser un coágulo que vino. Y todo nos va a mostrar casi lo mismo. Pero hay casos. Por ejemplo, espere un momentico. ¿Aló? Yes. Mientras el doctor habla, yo le comentaba lo mismo. Dr. Klosnik is on call. I'm not on call today. Okay, thank you very much. Okay, thank you. So, hay un elbow del directo. Sí, hay un elbow ahora como todos los días y resulta que yo creo que yo estoy en la lista
de que estoy de turno y Richard me está cubriendo y entonces lo voy a llamar. Bueno, entonces, para responder la pregunta, entonces llega el momento en que, pero lo típico de una disección es un paciente joven, dolor de cabeza y un síndrome isquémico. O sea, hay que siempre, ahora, si uno ve, en estos días tuve la típica imagen de doble lumen. Eso es muy típico, se ve el doble lumen, se ve el flap, se pueden ver esas mismas cosas, pero como es tan inusual la presentación, o no la buscamos o no la sospechamos. Pero en general hay un porcentaje que es indiferenciable y lo único que es que el paciente es joven y el paciente se presenta con dolor de cabeza, pero a veces no hay historia. Y otra cosa es que después de hacer la trombectomía mecánica, el paciente, uno le saca el coágulo y se vuelve a cerrar, o uno le saca el coágulo, o uno rompe la arteria. O sea, yo redondearía diciendo, hay un porcentaje de casos en que no sabemos la diferencia, sino hasta después. Dos, podrían ser la apariencia típica de doble lumen o de ¿cómo es que es? De un pseudoaneurisma asociado, etcétera, etcétera. De pronto, hacer un estudio con definición de alto con una resonancia de 3 Tesla o de 7 Tesla serviría, no tengo experiencia. Pero yo creo que a veces es difícil. No sé, Mario, ¿qué experiencia tienes tú o qué podrías agregar? Disecciones distales en M1, por ejemplo. En M1, sí. Es extremadamente infrecuente. Es que estoy intentando recordar. En esa localización, habitualmente, las disecciones suelen ser disecciones de componente aneurismático. La arteria se puede romper con una morfología de blister-like aneurysm. Son más, pero lo que es una estenosis por sí misma es complicado. Nosotros lo que yo veo y creo que hay que incidir es la diferencia entre una placa ateromatosa y un trombo. Y eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros identificar angiográficamente. A veces la diferencia entre la placa y el trombo, más que la angiografía, nos la da el comportamiento del catéter, del microcatéter. Si te cuesta mucho atravesar el microcatéter y la guía, tú percibes que lo que estás atravesando es la estenosis, es calcio, se nota muchísimo a la hora de navegar. Entonces no es solo la angiografía, sino la sensación que se tenga a la hora de navegar los sistemas a través de la oclusión. ¿Más preguntas, Luis? Yo creo que la clave de pronto es en paciente joven con un infarto, en donde no haya disección, en donde no haya problema cardíaco aparente, sospechar una disección. Es inusual, pero yo he visto, este año he visto ya 2 disecciones de la cerebral media. De pronto por el número de casos que tenemos, no sé. Sí, sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Aquí hay una pregunta para ambos. Si recomiendan más la anestesia general que la sedación. Mario. Yo sé que Orlando hace mucha general, que he visto unas imágenes muy bonitas, ¿no? Mira, depende de cada centro. Nosotros, por la problemática, yo te digo, yo no tengo un anestesista dedicado para hacer trombectomía. Si lo tuviera, quizás haría mucha más anestesia general. Yo, desgraciadamente, tengo el anestesista de guardia, y el anestesista de guardia a veces llega más tarde de procedimiento o no nos da tanto soporte. Entonces, nuestra tendencia es hacer la menos anestesia general posible. Pero esa es la problemática de cada hospital, creo. Sí, hay muchos estudios científicos, está el de siesta, está cada uno, y si el que quiera defender, este es un tema de debate desde el punto de vista científico fuera de cada hospital. Yo puedo mostrarles 100 artículos que dicen que la sedación controla la tensión arterial y hay mejores resultados. El estudio de siesta dice que mejora anestesia general. Aquí tenemos un protocolo, 100% anestesia general. Y está todo hecho para que haya, si hay yo no sé cuántos anestesiólogos de turno, uno de ellos se llama, él puede estar haciendo una cesárea, pero él sabe que si lo llamamos nosotros, suelta eso y viene acá. O sea, y todo depende de la institución. Al comienzo hacíamos todo con anestesiólogo allí, pero con sedación. Y nos dimos cuenta que todos esos casos que perforábamos, que se movía el paciente,
desde que tenemos anestesia general, rara vez tenemos una perforación y desde que usamos la vía en J. Yo creo que depende de la institución. Nosotros aquí, yo no me atrevería ya a hacer uno que el paciente no estuviera dormido. Casi todo lo hacemos dormido, yo diría 95%. Pero siempre hay un anestesiólogo. Y un anestesiólogo no dedicado que evite las hipotensiones, ¿no? Durante el procedimiento. Exacto, ellos saben que es lo más importante. Evitan la hipotensión. Exacto, sí, exactamente. Gracias. Hay otra pregunta. ¿Cuál es la técnica que ustedes más recomiendan para tratar infartos o coágulos en T? Bueno, yo creo que... sí, Orlando, sí. Sí, bueno, la técnica, yo creo que el coágulo en T, lo que hay que saber, yo los trucos que he aprendido para esos coágulos en T es primero evaluar la otra carótida. Eso lo aprendí porque a veces esos coágulos en T, uno lo ve en la carótida interna y uno no sabe lo que pasa distal. Se va a toda la A1 y se va a la A2. Y se va a la M1 y se va a la M2. Caramba, eso es bien complicadísimo. Allí, si a mí se me va un coágulo a la A1 y a la M1, yo intento hacerlo normalmente como lo hago siempre, pero pongo el catéter proximal, pero últimamente no dudo en meter dos close retriever, uno a la cerebral media y uno a la 1, pero la mayoría de las veces es de la carótida interna y se va a la cerebral media, tapa el origen de la 1. Si yo logro abrir eso y la otra 2 me llena por el otro lado, no me preocuparía. Para responder tu pregunta, es la misma técnica de siempre. Yo siempre hago la solumbra modificada o la técnica de la pinza, digamos ahora, siempre. Y si no me funciona, me voy a la técnica en T. La mayoría de las veces lo abro sin la técnica en T, que son un close retriever para los dos. Mario, ¿tú cómo harías? ¿Cómo haces normalmente? Pues mira, estamos haciendo un estudio de eso. Y estamos haciendo una serie de casos, un prospectivo, en el cual de primera intención utilizamos dos stent retriever telescopados, ¿vale? Desde M2 hasta segmento carótido oftálmico, porque utilizo el catch 6x50, que es como el Solitaire, pero es todavía más largo. Entonces, al coger los dos, estamos teniendo una tasa de éxito de First Pass Ticket Free elevadísima, con el uso de primera intención de dos stent retrievers. Es más caro, pero si demostramos que es mucho más eficiente en eso, puede ser interesante. Y es parecido a lo que comentaba. Yo creo que hay que ser un poquito más agresivo ahí y entender bien la localización del trombo y no dudar en utilizar dos stent retrievers, que es una técnica muy interesante. Y, en fin, pero Mario, recomendación, ¿no? ¿Y qué variante tiene que sea más largo y qué hace con el A1? Porque si vas a utilizar dos, ¿no sería más lógico meterte a ambos y alar simultáneamente? ¿Cuál es el raciocinio? Sí. Pues mira, yo la verdad es que voy a empezar a hacer lo que tú haces, no se me había ocurrido, que es estudiar angiográficamente el lado contralateral. Me parece interesantísimo ver la impactación en A1. Nuestro razonamiento es que tiene una mayor impactación en M1 y eso lo sabemos o lo podemos predecir por el escáner. Entonces, basado en eso, ese es un poquito el raciocinio, pero me ha gustado mucho tu idea de estudiar el lado contralateral y creo que lo vamos a empezar a implementar, ¿eh? Perfecto. A lo que menciona Mario sobre la colocación de dos stents telescopados, ¿el distal lo usas de un diámetro más pequeño o los dos son del mismo diámetro y en qué porcentaje los telescopas uno sobre otro? Yo cojo el 6x50, cuanto más largo, está demostrado que los stent retriever, cuanto más largos, tienen menos embolia distal, porque vas tirando de él y bueno, al final tienen más capacidad de agarrar trombo. Y telescopados más o menos, pues al ser 6x50, el cuerpo de telescopaje es muy sencillo hacerlo, a partir de la mitad más o menos, ¿no? Para que el trombo quede entre los dos stents agarrado como un sándwich y me lo pueda traer, ¿no? Ese es un poquito la técnica. Okay. Buena cosa. Otra pregunta, en caso de disecciones intracraneanas agudas, ¿qué stent es el que ustedes recomiendan o utilizan? Si el Solitaire AB es una buena opción y en qué momento inician la doble antiagregación si ya recibió RTPA.
Bueno, que quede claro que las disecciones intracraneanas no traumáticas son inusuales. O sea, no quiero que quede en el concepto que van a ver un coágulo. Ahora, yo sí creo que dice, este paciente es joven, 20 años, no tiene problema cardíaco, vemos una oclusión. Yo asumiría que hay una disección de base hasta demostrarse lo contrario y trataría de descartarla. Luego, si yo creo que hay una disección, yo ya me voy en la mente que si yo al hacer y alar el stent, voy a disecar más y voy a romper la arteria. No quiero que crean tampoco que tengo muchos casos de esos, son casos inusuales que no creo que me puedan dar a mí la seguridad de dar un consejo completo. Nosotros en los Estados Unidos no tenemos el Solitaire que se desprende. Aquí fue retirado del mercado. No sé si en Europa ustedes los tienen, Mario. Sí, el Solitaire AB, nosotros empezamos a utilizar el stroke antes del FR y estos con el AB, y eso era muy interesante porque había casos en los cuales sospechabas que era una estenosis intracraneal y implantabas el stent en lugar de hacer una maniobra de trombectomía. Y la verdad es que tenía una utilidad importante. Y de hecho nosotros publicamos casos sobre esos, de estenosis intracraneales manejadas con Solitaire AB, y era interesante. Es un dispositivo muy, muy interesante para, en ocasiones, ¿cuántas veces te ha pasado, Orlando, que tú abres el stent trigger, todo va bien, haces la maniobra, se cierra la arteria? Otra vez lo haces, Sí. se cierra la arteria. Y así hay casos desgraciados que no acabamos de recuperar. Pues en esos casos, poder implantar el stent puede ser interesante y lo dejas ahí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que si yo tendría un caso y tendría el Solitaire desprendible, yo me iría con el Solitaire desprendible y lo dejo allí. No he tenido la oportunidad de ese caso que mostré, es un caso que le hice el otro día porque me lo mostraron y yo dije, esta es una disección intracraneal, paciente joven, hay que ponerle. Aquí aprobado intracranealmente en los Estados Unidos, el único stent es el Wingspan. Y cada vez que utilizo el Wingspan tengo que mandarle una información a la FDA porque ellos lo están controlando, porque no fue en el sample, no fue un buen resultado. Entonces aquí, si yo tendría que poner un stent intracraneal en forma aguda, yo la única opción que tengo es el Wingspan y la anticoagulación depende, el dual antiplatelet depende ya de la experiencia de cada centro. Hay personas que dan intravenoso, RioPro, Integrilin, Cangrelor y luego llegan y pasan al Plavix oral. Hay personas que dan la Brilinta que actúa en 2 horas. Yo soy muy amigo del Brilinta, así se llama Mascara. Entonces ya eso depende de la institución. Pero si yo tendría que poner un stent intracraneal por una disección o por alguna otra cosa, como no puedo utilizar el Solitaire desprendible, yo pondría el Wingspan, que es lo que tengo en los Estados Unidos. ¿Y tienes experiencia con el Neuroform Atlas en ese tipo Sí, de mucha. patología? No los tengo, pero creo que es una buena opción porque, no sé, la fuerza radial más grande es la del Wingspan, eso sí lo sé yo. Sí. No sé qué tal sería la comparación, pero me parece una buena opción y el perfil es más bajo. Sí, no había pensado en eso, pero no lo he hecho, pero creo que sería una buena opción. ¿Tú lo has hecho? Para Sí, sí hemos hecho para estenosis intracraneales, porque no tenemos otras alternativas. Lo hemos implantado con tirofiban y la verdad es que me sorprende al nivel de curva que bien se comporta en estenosis distales de M1 distal, y tenemos una serie interesante con el Atlas, que no tiene la fuerza radial como bien comentas, pero que bueno, si es una alternativa que puedes tener ahí, pues ahí está. A ver. Ambos. Tenemos otra pregunta. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar para oclusiones distales más allá de la bifurcación de la arteria cerebral media y hasta qué diámetro de vaso nos recomiendan tratar? Nosotros en Europa tenemos el Catch Mini, es un dispositivo que va a través del Headway Duo. El Headway Duo de 165 centímetros, que es un 0,13 distal. Entonces, a nivel distal tenemos esa posibilidad. No sé si allí, Orlando, tenéis esos dispositivos de bajo perfil para Ese no, oclusiones distales. el tribo 3x20 va por un Headway Duo. Pero yo creo que la pregunta, no sé si era una oclusión aguda distal en M2
o la pregunta era para una estenosis aterosclerótica de M2. ¿Podrían aclarar? No. Sí, sobre oclusiones agudas, distales, Ah, ya en infartos pequeños, muy sintomáticos, más allá que en el angio se encontrara una oclusión más allá de la bifurcación, o bien que, por ejemplo, sea un infarto, una oclusión en T o en M1 y que después en los angios de control haya migración de coágulo más allá de la bifurcación de la cerebral media. ¿Hasta qué diámetro nos recomiendan trabajar por esas lesiones? O si se navega ya. microcatéter y trombolisis intraarterial, o cómo nos recomiendan manejar esos casos. Bueno. Bueno, yo creo que Mario mencionó algo al respecto, que si recuerda que el M1 es horizontal, el M2, que son varias, es vertical, el M3 o opercular es horizontal y luego el M4. La unión de M2 y M3, esa curva M2 o M3, yo la llamo aquí, hablando colombianísticamente, el punto de la muerte. Porque cada vez que yo pongo un stent retriever en unión M2, M3, perforo o perforé. Y a mí cuando yo voy a reuniones de complicaciones y uno se va con el catéter y pone, y al alar uno diseca. O sea que ya para responder tu pregunta es, yo distal a M2, en unión M2, M3, yo nunca pondría, porque se me han complicado pacientes mal, un stent retriever. Yo lo pongo en M2 en la porción vertical, que no me cruce. Si me pasó a M3, allí no pondría un stent retriever. Yo utilizaría o el 3 Max, el 3 Max de penumbra, ahora está creo que se llama, hay otro que es el 4D, no sé cómo se llama, también de penumbra, y yo haría aspiración. Es uno de los pocos casos que después que me ha ido tan mal en esa unión, o sea, en M2, que me baje de M2 a M1, yo me iría con un stent retriever. No tengo el Catch Mini, pero tendría el 3x20 de tribo que se va por el web tribo. Si me va a M3, ni se me ocurre poner un Clone Retriever y ahí me iría con aspiración. Y la RTPA intraarterial, yo desde que viví en Colombia, yo hacía ya uroquinasa y yo siempre he querido creer que la TPA intraarterial funciona. Y les quiero decir lo que yo he aprendido. Primero, nadie sabe la dosis en el mundo. Segundo, hay unas personas que les gusta y otros que no. Tercero, no hay ningún estudio que diga que para esas arterias distales funciona. Que lo he hecho sí cuando el paciente está afásico y es una arteria cortical específica, no puedo ir con nada y el neurólogo me dice, ¿por qué no le inyectas un poquito de TPA? Poquito yo no sé qué es. Para mí son 20 miligramos que yo nunca he utilizado más de eso. Pero yo no sé si hay alguien que diga, para esas arterias, el TPA, haciéndolo tanto, es mejor que no hacer nada, etcétera, etcétera. Que lo he hecho, que hay una evidencia científica que haya demostrado que funciona el TPA en una arteria específica, no, que uno arriesgue al paciente, tampoco creo, o sea que tengo que reconocer que yo sí lo he hecho en arterias corticales distales cuando el paciente está fásico. Y dice el neurólogo, mira, no tenemos nada que perder, inyéctale y vemos a ver. Pero no sé, Mario, tu experiencia, pero si es bien distal, yo no tengo experiencia en el RTPA intraarterial ni tengo evidencia clara. No, pues es que lo que has comentado es así. Nosotros, al hacer el stent retriever a nivel distal, al jalar el stent retriever es cuando disecas la arteria o cuando se rectifica el vaso. Entonces, si a alguien como recomendación, nosotros lo que hacemos es hacer un sistema triaxial. Es decir, ponemos un 4 Max, a través del 4 Max un Highway Duo y a través del Highway Duo el stent retriever. Y hacemos un poquito de solumbra. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Disminuir la tracción, el fenómeno de tracción sobre la arteria a la hora de jalar todo y por tanto se puede disminuir la incidencia de hemorragia con esa maniobra más que solo poner este retriever y tirar. Pero es verdad que a nivel de hoy la evidencia dice que bueno, el TPA intravenoso a nivel distal o nada, pues en fin, hay que tener mucho cuidado a la hora de valorar una oclusión distal porque ahí es cuando empezamos a tener las complicaciones. Muchas gracias, Mario.
Bueno, vamos a finalizar este webinar del día de hoy. Doctor Mario Martínez, doctor Orlando Díaz, ha sido un placer tenerlos en este webinar con nosotros, transmitido desde la ciudad de Chihuahua. Sin duda alguna han tocado diferentes detalles y conceptos técnicos y a la vez compartiendo sus experiencias. Han enriquecido mucho el aprendizaje el día de hoy. Estamos muy complacidos de haberlos escuchado y agradecemos infinitamente que hayan aceptado esta invitación. Esperemos que estén bien por allá en sus países con este problema actual y pues que sigamos en contacto. Ya es un poco tarde en España, Mario, entonces vamos a finalizar. Le cedo la palabra a Luis. Muchas gracias. Pues nuevamente reiterándoles nuestro agradecimiento, la verdad muy, muy apreciable que hayan dedicado un tiempo para estar con nosotros. Invaluable que Mario ahorita casi las 2 de la mañana en España y continúas con nosotros con la misma emoción y ganas de estar compartiendo con nosotros. Es un tema apasionante, sin lugar a duda. Me gusta ver mucho las conferencias de ambos porque nos contagian mucho a los neurointervencionistas que venimos un poco unos años más atrás de ustedes, y la realidad es que para mí es muy importante que hayan accedido a estar con nosotros en esta transmisión. Les damos mucho las gracias, deseo de corazón que sigan estando muy bien y espero que pronto nos podamos ver y seguir compartiendo esto mejor con una cerveza, un vino tinto en persona. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer verles. Enhorabuena por la organización del webinar. Les deseo toda la suerte en este periodo difícil de COVID. Y nada, ha sido un placer verles otra vez. Un placer aprender de un maestro que admiro como es el doctor Orlando, que nos ha mostrado una perspectiva diferente a la hora de evaluar el stroke y que es muy valorable y todos deberíamos aprender. Así que nada, muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias de nuevo también y por la organización. Felicitaciones por el webinar. Yo creo que este es el futuro. Aquí es donde vamos a ir de ahora en adelante a no estar viajando tanto y a cuidarnos. Mario, como siempre, una alegría verte, aprender de ti. Eres una de las personas prominentes en este campo en el mundo, de mucho futuro, con muchas ideas innovativas que siempre discutimos, aprendemos. Yo creo que de todos aprendemos un poquitico de acá y vamos modificando nuestra técnica. Contento aquí de verlos y a cuidarnos porque ahora lo que hay es que sobrevivir. Así es. Cuídense mucho. Bueno, les mando un abrazo. Cuídense mucho. Bueno, hasta luego. Chao.